Hola, soy Cirilo Rivera García, responsable del área de atención a las masculinidades e interculturalidad de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de nuestra universidad. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos sobre masculinidades y lenguaje inclusivo. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Le damos la bienvenida a nuestra invitada e invitado del día de hoy. Se encuentra con nosotros Rogelio Merino Flores y la maestra Ruth Salgado Arroyo, integrantes de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de nuestra universidad. En estas 2 décadas se ha institucionalizado el lenguaje inclusivo. A partir de esta acción, visibilizan las diversas identidades, acciones y funciones que realizan mujeres y hombres. Desde el feminismo se ha ido planteando una premisa básica: lo que no se nombra no existe. Entonces, agradecemos la presencia de nuestra invitado, la maestra Ruth Salgado Arroyo y Rogelio Merino Flores, quienes conversarán sobre lenguaje inclusivo y masculinidades. Pues gracias, Roge, gracias, Ruth. Y en este tema nos lleva a muchos elementos, entre ellos, bueno, retomar que la DIGE con la Facultad de Filosofía y Letras se acaba de publicar, bueno, ya digital, el Manual de Lenguaje Inclusivo, No Discriminación, y además desde una perspectiva intercultural. Pero para ello creo que es importante hablar de qué implica hablar de lenguaje. El uso del lenguaje en masculino nos incluye a todos y a todas, y aparte, y todes, ¿no? Y cuando viene y todes, se viene un boom donde entre que no gusta, pero también vemos formas de violencia y discriminación por el uso del todes. ¿Qué implica entonces hablar de lenguaje? Adelante, Rogelio. Ok, sí, pues el lenguaje lo entendemos como un sistema de signos o símbolos que permite a las personas expresar lo que sienten o comunicarse, ¿no? Eso es una definición general de lo que es el lenguaje. Y es importante que recordemos que el lenguaje como tal está estrechamente ligado a la sociedad en la que se habla, ¿no? En la que se expresa. Por lo tanto, me parece que no es posible hacer una separación entre la lengua de las sociedades. En este sentido, cuando una sociedad se ejercen prácticas de dominación o de opresión, se ejercen por medio del lenguaje. Entonces, en este sentido, surge la necesidad de hablar de lo que es el lenguaje inclusivo. Maestra Ruth, fíjate que algo que nos pasa en lo cotidiano, y seguramente en las redes sociales lo has visto, lenguaje inclusivo. ¿Y por qué no se habla de la lengua de señas? Sí. ¿Y por qué sucede tal cosa? ¿Y por qué no se habla del braille? Me gustaría que nos compartas, bajo este sentido que nos plantea Roge, ¿qué implica hablar también del lenguaje bajo estas formas culturales, sociales y que se van construyendo conforme el tiempo y demás? Pues la lengua está hecha por hablantes, hombres, mujeres, que tienen ciertas cualidades, ciertas capacidades, ciertas experiencias, emociones y demás, ¿no? Tienen ciertos contenidos, incluso históricos, lingüísticos, culturales. Y entonces, cada hablante tiene el derecho a expresarse como su propia historia de vida le permita. En términos coloquiales, cada hablante tiene el derecho de hablar como se le pegue la gana, ¿cierto? Y entonces, si hay personas que necesitan expresar sus experiencias de vida, su ser y su sentir, desde donde se identifican, entonces tienen el derecho a decir, yo soy compañera, yo soy tal, o compañere. Es un derecho. La libertad de expresión es un derecho y está garantizada. Y está garantizada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Creo que estas reacciones escandalosas del ¡ay, todes! Es porque venimos de una instrucción y donde nos han dicho que lo correcto es lo que dice la RAE. La RAE es una institución privada, de capital privado, que depende de la monarquía española. Y bueno, por lo menos si hablamos de redes sociales que se puedan leer y distribuir en México, la Constitución es la que aplica, ¿no? Entonces, la libertad de expresión
Y todos estos derechos de primera generación nos permite expresarnos desde donde queremos representar y decir nuestras identidades, lo que somos, lo que el yo soy, pues, ¿no? Entonces, si yo me identifico con determinado género o yo hago una identificación de género, pues tengo derecho a expresarme como yo quiera. Ahora, ¿qué pasa en los sistemas más mediatizados? Bueno, ahí la regulación es distinta, pero de todos modos el hablante, la hablante, tiene el derecho de expresarse como necesite comunicar. Precisamente porque si algo que ha sucedido, dicen, ¿y dónde está en lo inclusivo el lenguaje de señas? Ajá, ¿no? sí. Y aquí hay algo que a lo mejor yo tampoco lo sabía. ¿Es lenguaje? ¿Es lengua? ¿Cómo podemos comprenderlo? Es lengua de señas. Es lengua de señas en México, es lengua de señas mexicana, y la lengua de señas mexicana es una lengua como cualquier otra lengua. Es algo muy interesante de la lengua de señas mexicana que cuando piensan que, es preciso puntualizar. La lengua de señas mexicana se puede estudiar desde todos los niveles de descripción lingüística que cualquier lengua. Es una lengua que se articula, pero se articula con las manos. Es una lengua que tiene sus mecanismos para expresar cualquier discurso como se expresan las lenguas verbales, que verbalizan. Haciendo este pequeño paréntesis, es importante también mencionar que en las lenguas de señas también se están ejerciendo mecanismos para minimizar, para contrarrestar el lenguaje sexista por medio de sus mecanismos para hacer un tipo de lenguaje incluyente o inclusivo dentro de la lengua de señas mexicanas. Por ejemplo, tienen señas que están marcadas, por ejemplo, con referentes que hacen alusión a un masculino. Desde la lengua de señas mexicana también se está viendo que estas señas se marquen con, representaciones de mujeres o de personas de las disidencias sexuales. Fíjate, qué interesante, porque entonces cuando se hace la crítica, dicen, bueno, es que ¿dónde entra la inclusión? Y no está, pues allí también se está estableciendo estos mecanismos, estas formas de identificar quienes están presentes bajo los cuerpos que poseen las identidades sexogenéricas. Y mi querida maestra Ruth, ¿cómo se relaciona el uso del lenguaje con la cultura patriarcal? Porque ya fueron diciéndonos algunas cosas. Porque de repente decimos, es que el lenguaje es neutro. El lenguaje siempre nos incluye a todos, ¿no? Pero ¿a quiénes? ¿Y por qué la cultura patriarcal juega un papel fundamental en ello? Estamos en una época en la que estamos discutiendo lo neutro y no hay neutralidad ni el jabón es neutro porque hasta tiene componentes químicos que a alguien le va a alterar o le va a afectar, ¿no? No hay neutralidad. En la ciencia no hay neutralidad, aunque jueguen o parezca, porque es una tradición del siglo XVIII, XIX, el tema de la neutralidad, ¿no? Como que hace pensar que la neutralidad va a generar ciertos parámetros de justicia, de equidad, porque, bueno, desde un punto cero, ¿no? Se va a poder distribuir. No es cierto, pues. Hay una subjetividad muy fuerte en la manera de comunicarnos. Incluso hay una subjetividad importante a la hora de hacer ciencia. Cuando nos expresamos, por supuesto que traemos todas nuestras cargas. Yo insisto como en eso, la historia, la carga y demás, ¿no? La cultura pues no es ajena a eso, no puede ser neutral tampoco. Y la lengua tampoco puede ser neutral. Es decir, lo que yo siento y lo que yo pienso es susceptible a ser comunicado. Lo que pasa es que el patriarcado tiene unas estructuras muy fijas, tiene unas estructuras muy fuertes, y el lenguaje no escapa a esa influencia del patriarcado. El patriarcado pues, es un sistema también de organización que se ha ido institucionalizando y traspasa. Y la lengua es un medio para que pueda ir pues, traspasando esas estructuras. Hablar en masculino implica traspasar esas premisas del patriarcado, el privilegio, el poder entendido desde estas jerarquías donde la figura central es un varón que tiene una validez en lo que dice o que por existir tiene cierta experiencia. Y entonces desde ahí, desde ese privilegio, es que pues, se transmiten un montón de cosas.
Y por lo tanto, el hecho de colectivizar determinada experiencia también va empujado o traspasado por el carrito patriarcal. Y va, ¿no? Va salpicando todo lo que puede, y esa manera de salpicar yo me imagino como una especie de gremlin, donde a la hora que van cayendo las gotitas de agua, se va multiplicando. Entonces, el patriarcado necesita ser representado, necesita ser comunicado, y claro que vamos agarrando la onda y nos vamos educando en eso y aprendemos a decir todos, en lugar de decir todos, todas y todes. Pero el que más escándalo causa es el todes. Tú mencionabas que que llevamos como 20 años tratando, ¿no?, de impulsar este lenguaje inclusivo. Yo creo que es una lucha mucho más antigua. Sin embargo, yo sí recuerdo esos comerciales de Feliz Día de la Niña, y del niño y de la niña también, ¿no? Y las críticas que se hacía a ese lenguaje diferenciado, especialmente en la comunidad más influenciada por la RAE. Los medios de comunicación que de alguna manera tienen esta influencia, porque se formaron también en las instituciones que vienen empujando la tradición de la Real Academia. Entonces, claro que hablar de todos y de todas, o de compañeros y compañera, les puede costar mucho trabajo, porque toda la formación institucional que tenemos, de la educación formal, de la iglesia, del Estado, de la familia, pues tiene que ver con el evitar incluso hacer esa diferenciación por identidad. Sí, y fíjate, se me hace recordar Guillermo Núñez Noriega, un investigador, compañero mexicano, que decía en un texto sobre masculinidades: la forma de ser hombre es la forma de hacer ciencia, la forma en cómo nombramos, nos relacionamos con ella. Roge, en ese sentido también en nuestra cultura machista los hombres aprendemos también a significar y expresarlo en las relaciones de poder. El albur, por ejemplo, son formas violentas y tiene que ver con una connotación sexual. Y pues de inclusivo no tiene nada, tiene más prácticas de violencia. Sí, justo es importante también comentar que no habría necesidad de usar lenguaje inclusivo si no viviéramos en una sociedad donde ese masculino genérico, ese masculino que incluye a todos, se hubiera representado por estructuras sociales de desigualdad tan profundas como las hay en la mayoría de las sociedades, ¿no? Eso es importante mencionarlo. O sea, el lenguaje inclusivo tiene una razón de ser, que es justo venir a cerrar esa brecha de desigualdades que existen en las sociedades. Entonces, justo existen prácticas que son violentas, que se ejercen desde esta figura machista, de como el albur, ¿no? Que si bien es una parte de expresión de la cultura popular mexicana, sí está cargada de todo aquello que pues, nos engloba como sociedad, ¿no? Que es la violencia sexual, que es la violencia hacia las personas de las disidencias sexuales, ¿no? Entonces sí, pues eso forma parte también de estas maneras en las que por medio del lenguaje representamos ese patriarcado, esa cultura machista en la sociedad. Y pues también una forma de empezar a entender esta relación entre masculinidad o estas expresiones de la masculinidad dominante o hegemónica, también nos implica mirar qué es aquello que conocemos como lenguaje inclusivo, porque nuevamente, ¿no?, hay una distorsión cultural que parece que hay que meter todo, ¿no?, para que sea inclusivo. ¿Qué implica entonces hablar del lenguaje inclusivo? ¿A qué le nombraríamos o cómo lo entenderíamos? Yo creo que es la necesidad de generar esta ruptura de la tradición androcéntrica del lenguaje, o de la lengua, o de los idiomas, o de las formas culturales de expresarnos. Estas rupturas responden a las necesidades de la libertad de expresión y responden a las necesidades de representarnos, en el caso de esta forma diferenciada de hablar de chavos y de chavas, que las mujeres y las chavas también sean representadas, o las mujeres seamos representadas en la lengua, y que podamos nombrarnos desde nuestro sentir, desde nuestro ser, desde nuestras formas intersubjetivas de estar en lo público y también en lo privado. ¿Puede incomodar? Sí, porque
hacíamos planas de todos Ujú. no sé qué, todos no sé cuándo, ¿no? Entonces, claro que va a incomodar porque además de que nos educaron en ello, hay refuerzos, todo el tiempo hay refuerzos. El sexismo, estas expresiones donde las mujeres somos expuestas como solamente un cuerpo, sin pensamientos, sin sentimientos, sin autodeterminación, por supuesto que también pues va a haber una afectación ahí y que nuestras maneras de sentir y nuestras maneras de ser van a verse determinadas por todas esas influencias que están a nuestro alrededor. Y entonces, pues vamos aceptando un todos, pero la necesidad es hablar de otra manera. Eso le va a molestar a alguien. Y entonces, si yo digo que yo me asumo como parte del todes, va a haber alguien que se incomode porque viene de esta tradición. Lo entiendo, pero llevamos sí bastante tiempo tratando de hablar de otra manera o tratando de expresarnos, de comunicarnos de otras formas. Y además hay ciertas figuras del lenguaje, ciertas figuras retóricas que no hemos terminado de entender bien, como ahorita que platicaban del albur, que tiene una carga metafórica y que tiene que ver con esta competencia discursiva, no en el sentido lingüístico, sino como la competitividad de a ver quién. Tiene que ver con la violencia sexual, tiene que ver con la violación. El que gana es el que viola al otro. Y la valoración de la violación masculina pues es muy fuerte y es muy dramática. Y entonces el albur tiene mucho sentido entre varones. Entre mujeres no tiene tanto sentido. Puede ser algo jocoso, pero no tiene este sentido de la relación de poder, de esta competitividad que implica que el que gana va a someter al otro. Sí. Para ir cerrando, actualmente decíamos al principio, la Dirección Institucional de Igualdad de Género, en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras, han publicado a través de sus redes sociales o en la página, ahorita ya nos vas a compartir, Roge, el manual de lenguaje inclusivo desde una perspectiva de la discapacidad y de la interculturalidad. ¿Cuál es la importancia del uso del lenguaje inclusivo desde el profesorado? Tú también en esa experiencia docente, también desde la coeducación, el área que trabajas en la DIGE, ¿qué implica los retos, las reflexiones? ¿A qué nos invitan? Porque es un trabajo muy importante. Cuando hemos trabajado con docentes de nivel medio y de nivel superior, que también hemos trabajado con profesores y profesoras de nivel de posgrado y hasta con el funcionariado de la UAP, hemos capacitado a casi toda la comunidad universitaria, sí nos encontramos con resistencias con el tema del lenguaje inclusivo, pero también es cierto que hay personas que encuentran en esta forma de expresión un espacio para su identidad. En el caso bueno, cuando somos profes y profas de educación media, tenemos la responsabilidad de escuchar a nuestras y a nuestros estudiantes que están en estos procesos de selección, de reconocimiento y de construcción de una identidad un poco más permanente. Aunque ya sabemos que la identidad se puede romper en cuanto la cuestiones, ¿no? Pero en una de las prepas, cuando dimos una capacitación, un estudiante se puso en su etiqueta helicóptero. Entonces yo le dije, te voy a decir helicóptero sin acento. Si así quieres ser nombrado, así te voy a nombrar. Ese digamos que es el reto, identificar quién quiere ser nombrado y cómo y respetarlo. Sí hay muchas resistencias porque sabemos que la docencia tiene una precarización importante. Atender a más de 50 estudiantes en un aula con ciertas características también, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que hay atrás de la docencia. Y también entendemos que a la hora de reconocer esa identidad distinta, también se rompe la estructura de poder. Entonces, cuando yo, como profesora, acepto que mi estudiante se quiera llamar Pepe en lugar de María, ya estoy trabajando la ruptura de esa relación de poder. Estoy respetando la identidad del otro, de la otra, y estoy reconociendo, aunque en los papeles el trámite, el juicio o lo que se tenga que hacer para la rectificación del nombre sea otro. Pero por lo menos es un acto de justicia personal en el que yo estoy reconociendo la identidad del otro, hago un esfuerzo para nombrar a esa persona como quiere ser nombrada
Y pues bueno, definitivamente ese es el principal compromiso, la relación que podemos establecer de respeto entre nuestras y nuestros estudiantes. Se puede confundir respeto, sí, pero tratemos de identificar cómo quiere ser nombrada la otra persona y hacer ese ejercicio de igualdad. Y eso nos invita entonces todo este proceso del lenguaje inclusivo no es algo que te imponga, porque además se confunde con que pues ahora me lo están imponiendo, sino nos invita a esta reflexión. Ya para cerrar, sé que en pocos segundos podemos dejar un comentario final. ¿Qué reflexión final con qué se quedarían y nos pondrían en la mesa? Adelante. Pues yo con dos cosas. La libertad de expresión es un derecho, está garantizado en la Constitución y tú tienes derecho de decir y de decirle a los demás cómo quieres ser nombrado o cómo quieres ser nombrado. Y por otra parte, si nos interesa mucho el tema de los valores, porque es algo que nos dicen mucho en las capacitaciones, es que ya no hay valores. Bueno, entonces esta nueva forma de respeto, resignificar el respeto para poderme comunicar con la otra persona como quiere ser nombrado, por lo menos en espacios tan cuidados como el aula. Roge. Y bueno, también me parece que es importante mencionar que el lenguaje inclusivo es para incomodar, ¿no? Está hecho para eso. Ese es su objetivo, incomodar, porque eso quiere decir que hay algo en la sociedad que está mal, ¿no? Y que hay que hacerlo notar, ¿no? Entonces el lenguaje inclusivo es para incomodarnos. Y también pues que se haga un esfuerzo por, digamos, si no usarlo, sí comprenderlo, el objetivo que tiene el lenguaje para la necesidad de nombrar a todas las personas que conforman la comunidad universitaria, por ejemplo. ¿Dónde pueden descargar el manual del lenguaje inclusivo? Está almacenado en la página de la Facultad de Filosofía y Letras y en la página de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Es dige.uap.mx. Ahí está en el slider principal, está una imagen que los liga al PDF del manual del lenguaje inclusivo de la UAP y es de acceso gratuito. Si lo quieren citar, ahí simplemente hay que tomar las pautas de citación debidas, pero ahí está, es para toda la comunidad, es de la comunidad universitaria y es para consulta. Vienen una serie de ejemplos muy prácticos en el uso cotidiano, el uso institucional, entonces pues, los invitamos a que se consulte. Pues muchísimas gracias, querida maestra Ruth, mi querido Roge. Pues así hemos llegado al final de esta entrevista en Debate desde la Academia a través de TV UAP. Agradecemos la participación de la maestra Ruth Salgado Arroyo, Rogelio Merino Flores. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas en la transversalización de la perspectiva de género, la igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género de nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE, www.dige.uap.mx y en redes sociales a través de Facebook, DIGE UAP y en Twitter, @DIGE UAP. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.